¿Qué tal? Bienvenidos a Entredichos, que hoy tiene por invitada a la senadora Mónica Fernández. Es ella la que habrá de presidir durante el próximo año el trabajo parlamentario y legislativo en el Senado de la República. Es una política con larga trayectoria, tanto regional como nacional, tanto en el quehacer legislativo como en el quehacer administrativo y político. Bienvenida, senadora. Gracias, muchas gracias, René, por esta Empiezo por invitación. al contrario, soy yo quien le agradece. Empiezo por la parte amable. Antes que usted, solo 3 mujeres ocuparon el asiento que hoy tiene. ¿Qué le dice a usted esto? Pues es un gran compromiso. Lo primero que te puedo decir es que es un gran honor, pero un gran compromiso y un gran reto, porque las mujeres que me antecedieron, hace un momento lo decíamos, son unas mujeronas. Sí, Fueron Lavalle. unas mujeres de primer nivel, pioneras en este trabajo, en esta lucha de las mujeres por buscar oportunidades de paridad, de igualdad, y creo que esto me obliga a actuar con toda responsabilidad, con un compromiso total, para estar a la altura no solamente de las mujeres, sino estar a la altura de esta responsabilidad tan grande que es la dirección del Senado de la República. Ahora, le decía yo que esa es la parte amable de su designación, de su elección al frente del Senado. El rostro duro u oculto es que en nombre de la paridad pareciera ser que se aprovechó para evitar la ambición reeleccionista de Martí Batres. Yo creo que verlo de esa manera es un tanto hasta ofensivo para las mujeres. Yo creo que es la primera vez que tenemos una legislatura histórica. Es la primera vez que los resultados de una elección muy concurrida dijeron que las cámaras de diputados y la Cámara de Senadores estuvieran conformadas con paridad, con la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Y era un acto de congruencia. Si además acabamos todos de aprobar una reforma constitucional en materia de paridad de género para que las mujeres tuviéramos las mismas oportunidades que los hombres en los otros poderes, además, y en los niveles de gobierno, pues que en el Senado no se hiciera, pues era una cosa como que incongruente. Y cuando empezaron todas las voces de que en aras de buscar una congruencia con lo que estamos haciendo, con lo que estamos diciendo, con todo este camino que traemos, fuera una mujer, pues yo creo que es perfectamente válido, perfectamente real que pudiera darse esta transición. Cuando lo utilizan diciendo que es por una venganza, que es para que no, yo creo que esta situación de las mujeres, llegar a este estado en el que estamos ahorita, en las condiciones de paridad, en las conformaciones de nuestras cámaras, en los gabinetes, en la mayoría de las partes, yo creo que era obligado que fueran mujeres en ambas cámaras. Déjeme traer a la pantalla qué fue lo que dijo el senador Monreal, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, al amanecer de la noche en la que usted fue electa. Claro que sí. Anoche logramos por unanimidad que nuestra candidata a la presidencia sea Mónica Fernández. Derrotamos el presagio de la división. Derrotamos el escepticismo y esfumamos toda actitud de diferencia en el grupo. ¿Cómo queda la fracción parlamentaria de Morena después del jaloneo que hubo? Yo creo que bastante bien, es más, me atrevería a decir que muy bien. ¿Y por qué muy bien? Porque acabas de decirlo de una manera, creo que es la mejor que he escuchado. Hubo un jaloneo, es cierto, sí hubo un jaloneo. No de grupos, no esta confrontación que decían que había interna, no, había inconformidad porque en la primera etapa de nuestra determinación en conjunto de todos los senadores y senadoras había una inconformidad. Esa era la realidad.
Hubo jaloneo, hubo tensión, pero eso nos obligó a hacer una reflexión y nos obligó a, entre todos, encontrar los mecanismos y las soluciones adecuadas para salir fortalecidos. Nosotros tenemos muy conscientes que podemos ser una mayoría. Podemos ser una mayoría y podemos sacar nuestras cosas por mayoría, pero si no estamos unidos, si no privilegiamos la cohesión del grupo, nuestra fortaleza se desvanece. Y tenemos en esta reflexión, eso fue lo que se privilegió, y se privilegió, pues bueno, que fuéramos diversas personas las propuestas de Morena para encabezar la mesa directiva del Senado. Entonces yo creo que finalmente las cosas siempre pasan por algo y esto nos sirvió para fortalecernos y cohesionarnos como grupo. Ahora, hay una paradoja. El senador Martí Batres, que pretendía la reelección, ahora está proponiendo rotar tanto la presidencia del Senado como la presidencia de la Junta de Coordinación Política, tanto por partido como por género. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo creo que es una propuesta que habrá que analizarse en el Senado. Si lo está haciendo a través de una iniciativa, pues haremos la tarea conducente, analizaremos, debatiremos y veremos qué es lo más conducente. Hay una ley, en el caso de la Junta de Coordinación Política está muy establecido en la ley. En el caso de la mesa directiva también está muy establecido hoy actualmente cuáles son las condiciones para sus integraciones. Por ley está establecido que cada año al inicio del periodo se tiene que conformar la nueva mesa directiva, ya sea en una elección, ya sea no habla de reelección, pero tampoco está prohibido, o sea que puede haber reelección de la mesa directiva como se estuvo planteando. En el caso de la Junta de Coordinación Política, no. En el caso de la Junta de Coordinación Política está muy establecido que la fuerza mayoritaria es la que durante todo el periodo, que aquí son 2 legislaturas en el caso de la Cámara de Senadores, que es la fuerza mayoritaria quien teniendo más del 25% de la conformación en la Cámara, que es quien preside. Es una propuesta, es respetable que se analice en la Cámara de Senadores. Muy bien. Déjeme traer ahora a la pantalla una expresión que tuvo usted ayer en el homenaje al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Claro que sí. A Cuauhtémoc Cárdenas correspondió enfrentar una asimetría histórica, encabezar un proyecto democrático y popular surgido de las calles y de las plazas públicas contra los excesos del partido en el poder. Su lucha política abrió los espacios de la democracia mexicana, señaló los desvíos de los principios de la revolución, pero planteando sobre la crítica nuevos objetivos políticos y sociales por los cuales valía la pena luchar. Traje a cuadro ese pasaje de su discurso porque de pronto resulta paradójico que pareciera ser que a Morena le está ocurriendo lo que al PRI. Por su fortaleza, pareciera incurrir en excesos o en abusos de poder. ¿A Morena en qué sentido? Bueno, tienen la mayoría absoluta en diputados, tienen la mayoría no tan vigorosa en el Senado de la República y de pronto hacen gala de esa fortaleza, de esa mayoría. ¿No le está pasando eso a Morena, que no sabe dominar su propio poder? Mira, yo creo que valdría la pena hacer un análisis. Yo te puedo hablar hoy por hoy del Senado de la República. Y en el Senado efectivamente somos mayoría, pero hemos privilegiado sacar todos los temas que hemos sacado
por consensos y por mayorías casi unánimes. A lo mejor encontramos un voto en contra o dos en contra, pero las grandes reformas que pudimos lograr en todo este primer año de ejercicio legislativo salieron con un gran consenso, con una gran responsabilidad y con la coincidencia y la confluencia de todos los grupos parlamentarios. Y me refiero a Guardia Nacional, y me refiero a la ley, a la reforma educativa que derogaba, o sea, la sacamos por unanimidad, que derogaba en el Senado de la República la anterior reforma. Me refiero a las laborales, me refiero a las de paridad, me refiero a las grandes reformas que logramos, las logramos por consensos, no utilizamos mayorías aplastantes, no utilizamos mayorías avasalladoras. Hace un rato te decía yo que estamos conscientes de que unidos esa es nuestra fortaleza, pero también estamos conscientes de que tenemos que estar construyendo todos los días nuestras mayorías en el Pleno del Senado, con todos los demás grupos parlamentarios. Ya puso la palabra clave usted, unidos. Sin embargo, en aquel otro periodo o en los anteriores periodos no era tan fuerte la pugna por la dirección del propio partido. ¿No va a impactar la lucha por la dirección de Morena el trabajo legislativo y parlamentario? Pues yo espero que no y yo deseo que no. Yo creo que debemos de, todos los que somos militantes de Morena, debemos de aspirar a sobreponer el interés que nos tiene aquí, que es lograr las transformaciones que requiere el país. Yo eso es a lo que espero, a lo que aspiro y es lo que espero, que podamos tener la madurez suficiente como para que se den las transiciones que se tengan que dar en nuestro partido y que no antepongamos nunca el proyecto que nos mueve. El Ejecutivo, y diría el líder de Morena, aunque él dice que ahora tiene licencia, ya les tiró las orejas por esa razón. En una reunión que tuvimos hace 2 semanas más o menos, que tuvimos una reunión diputados y senadores con él, más que llamarnos la atención o jalarnos las orejas, hizo una reflexión que yo creo que fue muy pertinente y que debemos de tomar en cuenta pues los que estamos comprometidos con esto, ¿no? Yo te lo digo porque yo soy Morena, como dicen, Morena fundadora, trabajamos desde hace mucho tiempo por este proyecto, entonces para mí es importante una reflexión de esta naturaleza donde volvemos a reafirmar, que eso es lo que nos debe quedar, volvemos a reafirmar que estamos aquí porque afuera nos pidieron que estuviéramos aquí, pero para hacer un proyecto, para hacer una tarea. No es una cuestión mía, no es una cuestión de nuestro grupo, no es una cuestión personal. Estamos aquí porque nos comprometimos con la gente a encabezar un proyecto, a hacer la parte que nos toca a cada uno, con la responsabilidad que nos toca a cada uno de un proyecto. Entonces, si nosotros no perdemos de vista esto, yo creo que podemos ir transitando. ¿Qué le dirían a los radicales y a los moderados de su partido estando en ese lugar tan alto del Senado? Yo no me atrevería en primer lugar a darles ningún mensaje formal, a lo mejor invitarlos a reflexionar, invitarlos a que reafirmemos, a que estemos todos en la misma dinámica. Debemos de estar conscientes, con los pies en la tierra siempre, de cuál es nuestra función, qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros valores, y pues por ahí, o sea, no hay que hacer tantas cosas, o sea, si nos vamos por ahí, pues yo creo que vamos a hacer todos un buen trabajo y un buen papel. Déjeme traer ahora un pasaje del discurso que pronunció justamente al tomar posesión de la presidencia del Senado. Sí. Nadie debe sorprenderse cuando aquí brote el disenso y la confrontación.
Ello es parte de la democracia y lo anormal sería que no ocurriera. Por el contrario, la búsqueda de coincidencias y acuerdos a partir de las diferencias y las oposiciones enriquece a las instituciones parlamentarias. El disenso es clave en la construcción de acuerdos. Sí, sí, porque no podemos creer que vamos a encontrar siempre una uniformidad de pensamiento, que vamos a creer que todos van a estar de acuerdo con nuestros planteamientos, con nuestras propuestas, y sin embargo es precisamente el Parlamento el espacio para poder disentir, para poder discutir, para poder debatir e ir logrando y construyendo los acuerdos en base a las coincidencias y que podamos ir sacando la mayoría de los temas. A eso es a lo que nos referimos. Ahora, el Parlamento es para eso. Es parlamentar. Ahora, usted ya me dijo que no le da un mensaje a sus correligionarios, acelerados y moderados, que los invita a no perder de vista el proyecto. ¿A qué invita al bloque opositor? O sea, a los partidos PRI, PAN, porque ellos sí han hecho un frente en el Senado, cosa que no ha sido posible en Cámara de Diputados. ¿Qué les dice? Yo creo que tampoco me atrevería yo a darles ninguna recomendación. Ya, eso, eso es de entrada, pero ¿qué les puedo decir? Todos, opositores, no opositores, todos tenemos una responsabilidad que tenemos que cumplir y debemos de anteponer siempre el bien de la sociedad. O sea, tenemos que hacer eso, tenemos que hacer siempre un ejercicio de responsabilidad. Yo he sido oposición también durante muchos años y yo entiendo cuando es necesario dar la discusión, es necesario visibilizar algunos temas, es necesario acciones que puedan enfocar para cuando no estás de acuerdo con algún tema. Pero hoy por hoy te puedo decir que al menos en este primer año todos los grupos parlamentarios han mostrado una gran madurez y una gran responsabilidad con los temas que hemos ido abordando y se han ido tejiendo con muchos ejercicios, incluso de Parlamento abierto, los grandes temas. Yo creo que entre todos podemos construir, o sea, ni ellos, ni que no están o que no son el partido en el poder, o nosotros que esta vez está nuestro partido en el poder ejecutivo, aclaro, en el poder ejecutivo, en ese sentido. Todos estamos aquí porque estamos respondiendo a una necesidad social. Nosotros planteamos una serie de proyectos, de plataformas, de propuestas que a la sociedad se identifica o le parecen mejor unas que otras y por eso estamos aquí. Entonces, en ese sentido, pues eso es lo que no debemos de perder de vista. Ahora bien, ya tocó otra palabra clave, ejecutivo. ¿Cómo dar satisfacción al ejecutivo sin avasallar al legislativo? Usted va a ser clave en eso. Usted es la bisagra de eso. Yo creo que nuestra relación con el Ejecutivo tiene que seguir siendo una relación profesional, una relación de respeto a las autonomías de cada poder. En mi posición como presidenta del Senado, yo te quiero decir que como presidenta del Senado, Morena pasa a un segundo término y no porque deje yo de tener los principios y los ideales, sino porque mi responsabilidad es velar por la institucionalidad del Senado de la República. Y en ese sentido es como vamos a enfocar todas nuestras baterías para trabajar así. Me toca ser la responsable y yo tengo que privilegiar siempre la legalidad, el profesionalismo, el respeto a las autonomías, pero eso sí, una comunicación
porque tenemos que fortalecernos mutuamente, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, como Estado mexicano, para poder hacer frente a todos los retos que tengamos. ¿Usted rechaza ser extensión del Ejecutivo? Por supuesto, por supuesto. Muy bien. Mencióname los 5 principales proyectos legislativos que ve usted. Enumérelos. Tenemos ahorita varios temas que no son ni serán los únicos, pero tenemos ahorita varios temas importantes. Uno, estamos ahorita con el tema de las empresas fantasmas, que ayer acabamos. Vámonos rapidito. Uno. Ay, perdón. 2. En el caso, te hago una aclaración. Todavía no se ha conformado el grupo de trabajo de todo el Senado, es decir, que las prioridades de todos los grupos parlamentarios se hayan enfilado en una sola agenda. Entonces, ahorita cada quien está terminando de afinar su agenda parlamentaria, pero tenemos que hacer las leyes secundarias en materia de educación. Tenemos que hacer las leyes, todas las leyes, una serie de grandes modificaciones legales para aterrizar este principio constitucional de paridad de género. Tenemos que entrar a varias leyes todavía para la Guardia Nacional. ¿Ves? Tenemos, te acabo de decir lo de las empresas fantasmas, y yo me atrevería a decir que tenemos que entrar a los temas de consulta popular, revocación de mandato y salarios. Yo creo que tenemos que seguir en la línea de salarios. austeridad. Estamos hablando de ley de austeridad. Sí, exactamente. Y me llama mucho la atención que hablan mucho de ello. Su propio partido lo ha hecho, el propio presidente lo ha hecho, varios partidos cuando el temblor lo hicieron. Por un lado, el problema que trae con las finanzas públicas y por el otro lado, las multimillonarias prerrogativas que reciben los partidos. ¿Usted pretende impulsar la idea de reducir las prerrogativas a los partidos políticos? Sí, definitivamente. ¿Es un compromiso? Sí, yo creo que sí. No sé cómo lo tomen los demás senadores o senadoras, pero yo por supuesto que estoy a favor porque se reduzcan las prerrogativas de los partidos. ¿Y por la reducción del número de integrantes del Senado? Sí, pero no como lo han planteado tajantemente. ¿Por qué? Porque, René, el principio de representación proporcional se creó, o sea, tendríamos que regresarnos a la historia. ¿Por qué se creó? Y se creó porque las minorías no tenían ninguna voz, no tenían ninguna representación. Pero con el senador de primera minoría la tienen. Pero después. Pero no existía. O sea, no existía. Cuando se crean, no existía eso. Ahí van 3 por entidad. Ahorita. Pero después le incorporaron unos senadores plurinominales que al final de cuentas rompen el pacto federal. ¿Ustedes contaría ese 4º senador? Yo me atrevería primero a hacer un análisis, a lo mejor no en la misma cantidad como está ahorita, porque yo creo también que es un exceso. ¿Cuál es el número correcto? No lo sé. Por eso te digo, yo creo que deberíamos de hacer un análisis y una reflexión, porque tampoco estoy tan segura de que con la primera minoría queden representadas las minorías y tengan voz las minorías. Yo creo que esto es lo que se tiene que analizar. No nada más deberíamos de hacer. Esto es personal, mi opinión. Yo creo que no nada más deberíamos de hacer una toma de decisiones pensando en un aspecto económico, en un aspecto de que, bueno, si quitamos a todos los plurinominales, entonces ya vamos a ahorrar mucho. A lo mejor es cierto, pero a lo mejor podemos ahorrar también de otras maneras. Hay que salvaguardar siempre
te lo digo porque yo fui oposición mucho tiempo, entonces hay que salvaguardar siempre el derecho que podamos tener y que puedan tener para tener una voz. En la Cámara de Diputados, pues es una barbaridad, son 200 diputados plurinominales que hay. 300 uninominales y 500. Exacto, son 200, también es una barbaridad, porque con el correr de los años se fue pervirtiendo la figura de los plurinominales y eran ya como que pago de cuotas y a los, a los privilegiados se les daba este espacio o a los grandes, pensadores o las grandes figuras y se les daba esto. Pero el asunto original, vuelvo al principio de esto, es que las figuras de los plurinominales fue cuando se creó el espíritu de que existieran estos, es para que las minorías pudieran tener una voz. Si tomamos esta reflexión y nos vamos a hacer un análisis en ese sentido, a lo mejor no son las cantidades de plurinominales que existen ahorita ni de diputados ni de senadores. A lo mejor esta figura de la primera minoría también hay que retomarla. Entonces hay que hacer un análisis de eso. ¿Resumiría usted diciendo que sí quiere sacudir al régimen político y electoral? Por supuesto, sí. ¿Cómo lo diría en sus palabras? Que tenemos que hacer una gran transformación. O sea, hay muchas cosas que son muy buenas cuando se crearon, René, pero como todo, nuestra sociedad va evolucionando y vamos cambiando, como todo, como el mundo mismo. Y entonces tenemos que ir actualizando todas nuestras normas. La última pregunta. ¿Cuál es su mayor preocupación en relación con los trabajos legislativos que le toca encabezar, presidir? La legalidad de todos los trabajos. Yo creo que, más que preocupación, mi principal interés es que el Senado se pueda conducir de una manera íntegra, legal. Tenemos un reto importante que es, perdón que lo diga de esta manera, pero es redignificar al Poder Legislativo. Tenemos que acabar con, para empezar, con esta percepción terrible de que en la que cayó Cámara de Diputados, Cámara de Senadores en las últimas décadas, como aparatos obsoletos y llenos de corrupciones, porque así es como nos percibía la sociedad. Y tenemos que redignificar el trabajo de los órganos legislativos. Y entonces, en ese sentido, tenemos que volver a la institucionalidad, a la legalidad, al profesionalismo, a la imparcialidad. Yo creo que por ahí es por donde nos podemos conducir. Y, por supuesto, el reto más importante es la austeridad, también en hacer un trabajo eficaz, en hacer un trabajo profesional, en hacer un trabajo como debe de ser, pero con menos recursos. Pues yo le aprecio mucho la disposición para estar aquí en Entredichos, como desde luego le agradezco a los seguidores de Grupo Reforma el acompañarnos aquí en este programa. Ahí la tiene usted, la cuarta mujer que preside los trabajos en la Cámara de Senadores. Muchísimas gracias. Gracias.